La sociedad del riesgo. Ulrich Beck. Ulrich Beck fue un sociólogo alemán que, a finales del siglo XX, abordó los cambios profundos en las sociedades modernas con su obra La sociedad del riesgo, de 1986. Beck planteó que la sociedad moderna, a medida que avanzaba tecnológicamente y se globalizaba, comenzaba a enfrentar riesgos de una magnitud y naturaleza completamente nuevas, los cuales resultaban imposibles de abordar y gestionar mediante las estructuras de seguridad tradicionales. A diferencia de los riesgos clásicos o naturales, como enfermedades o fenómenos meteorológicos, los riesgos de la modernidad avanzada, como la crisis climática, las amenazas nucleares, la contaminación industrial y la biotecnología, son creados por el mismo progreso científico y técnico que busca mejorarnos. Beck observó que el siglo XX había experimentado avances tecnológicos y científicos sin precedentes, pero que estos habían llegado acompañados de nuevos peligros que ponían en riesgo la seguridad y estabilidad de las sociedades, afectando no solo a individuos y grupos locales, sino a la humanidad en su conjunto. Es importante señalar que este concepto, aunque ampliamente reconocido hoy en día, fue radical en su época, pues cuestionaba la idea de progreso ilimitado y la creencia de que el desarrollo científico, por sí solo, conduciría a una vida mejor para todos. La obra de Beck caracteriza a la sociedad del riesgo como una fase avanzada de modernidad en la que los riesgos y las amenazas globales superan las capacidades tradicionales de control y predicción. Veamos algunas de las características clave de esta sociedad del riesgo. 1. Producción de riesgos globales e impredecibles. La sociedad moderna ha creado condiciones en las que los riesgos ya no son simplemente eventos aislados o locales, sino amenazas que pueden afectar a todo el planeta. Tomemos como ejemplo el cambio climático. El aumento de las temperaturas globales no es un fenómeno que afecte solo a ciertos países, sino que impacta la agricultura, los patrones de clima, el nivel de los océanos y la biodiversidad a escala mundial. A diferencia de épocas anteriores, donde los riesgos tendían a ser locales y más fácilmente controlables, como una mala cosecha que solo afectaba a una región, la modernidad ha producido riesgos que, al estar tan interconectados, se vuelven imposibles de contener o prever en su totalidad. 2. Riesgos manufacturados por la tecnología y la ciencia. Muchos de los peligros modernos son el resultado de las propias innovaciones que han permitido un desarrollo acelerado. Por ejemplo, el uso de plásticos ha sido revolucionario en la medicina, el almacenamiento de alimentos y la fabricación de productos, pero décadas después estamos lidiando con la crisis de contaminación plástica que afecta a todos los océanos y amenaza a múltiples especies. Otro ejemplo es el avance de la energía nuclear, que, aunque ofrece una fuente de energía limpia en términos de emisiones de carbono, ha traído consigo el riesgo de accidentes catastróficos como los de Chernobyl y Fukushima, cuyos efectos se extienden más allá de los lugares donde ocurrieron y afectan a personas y ecosistemas durante décadas. 3. Desigualdad en la exposición y percepción del riesgo. La sociedad del riesgo, según Beck, también expone las desigualdades en la distribución y percepción de los riesgos. Las personas que viven en países menos desarrollados o en zonas económicamente desfavorecidas a menudo soportan los efectos más devastadores de estos riesgos, aunque rara vez son los principales beneficiarios del progreso tecnológico que los genera. Por ejemplo, las comunidades costeras y de bajos recursos suelen verse más afectadas por el aumento del nivel del mar, mientras que las industrias responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero suelen estar en países ricos. Esta desigualdad también influye en la percepción de los riesgos, ya que aquellos menos expuestos tienden a preocuparse menos por los mismos. 4. Individualización de los problemas colectivos. Beck argumenta que en la sociedad del riesgo, los problemas estructurales y colectivos tienden a ser interpretados como problemas individuales. En lugar de abordar las causas sistémicas de problemas como la contaminación del aire, el desempleo estructural o la inseguridad laboral, la sociedad del riesgo fomenta una tendencia a individualizar estas problemáticas,
haciendo que cada persona se vea obligada a encontrar soluciones por sí misma. Por ejemplo, en el caso de la contaminación del aire, en lugar de exigir regulaciones más estrictas a las industrias, se promueve la adopción de soluciones individuales como el uso de mascarillas, dispositivos purificadores de aire o automóviles eléctricos, cuando el problema tiene raíces mucho más profundas y estructurales. 5. Pérdida de confianza en las instituciones. En la sociedad del riesgo, los gobiernos y otras instituciones tradicionales pierden la credibilidad y autoridad que solían tener, ya que se perciben como incapaces de gestionar o prevenir estos peligros globales. Este fenómeno se ve reflejado en la desconfianza hacia las instituciones que manejan información científica, como las agencias gubernamentales de salud o los organismos reguladores de seguridad ambiental. Por ejemplo, las controversias sobre el uso de pesticidas o de organismos genéticamente modificados han provocado que muchas personas cuestionen las declaraciones y políticas de instituciones científicas o gubernamentales, percibiéndolas como agentes al servicio de intereses corporativos más que del bien común. Para Beck, la sociedad del riesgo marca el advenimiento de una modernidad reflexiva. A diferencia de la modernidad clásica, donde el progreso científico y técnico era visto como intrínsecamente bueno, la modernidad reflexiva se caracteriza por una mayor conciencia y crítica hacia los efectos colaterales del desarrollo. Beck introduce el concepto de reflexividad para referirse a la capacidad de la sociedad para observar y reflexionar sobre sus propias acciones. En este sentido, la sociedad del riesgo es una sociedad que ha alcanzado un nivel de autoconciencia donde ya no puede ignorar las consecuencias de su propio desarrollo. Esta reflexividad, sin embargo, no garantiza una capacidad para resolver los problemas, pues a menudo los mismos mecanismos de poder y economía que crean los riesgos impiden que se implementen soluciones efectivas. Pensemos en la industria automotriz. Aunque se sabe que el uso excesivo de combustibles fósiles es insostenible, las alternativas ecológicas, como los autos eléctricos, aún representan un pequeño porcentaje del mercado, en parte porque los mismos intereses económicos que dominan la industria también determinan qué tan rápido o lento avanzan estas alternativas. Algunos críticos argumentan que Beck exagera al decir que todos los riesgos modernos son globales. Aunque muchos problemas, como el cambio climático, tienen repercusiones planetarias, otros siguen siendo esencialmente locales y no afectan por igual a toda la humanidad. Un ejemplo es la deforestación en el Amazonas, que aunque tiene efectos ambientales globales, afecta más directamente a las comunidades indígenas locales. Beck plantea que la modernidad reflexiva trae consigo una autocrítica, pero no siempre queda claro cómo se lleva a cabo esta reflexión a nivel social. ¿Quién reflexiona? ¿Y en nombre de quién? Los críticos cuestionan si realmente estamos en una sociedad reflexiva o si esta es una ilusión, ya que las decisiones importantes aún se concentran en manos de un pequeño grupo de élites corporativas y gubernamentales. Beck es criticado por no ofrecer soluciones prácticas para los riesgos que identifica. Su análisis de la sociedad del riesgo es principalmente diagnóstico y se centra en describir y analizar la situación sin proponer medidas concretas para abordar los problemas que describe. La crisis del COVID-19 ejemplifica cómo la globalización y la interconectividad de las sociedades modernas pueden facilitar la rápida propagación de enfermedades infecciosas, creando un riesgo global que desafía la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. El desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial plantea riesgos que no solo afectan a individuos, sino que podrían redefinir la economía global y aumentar la desigualdad. La preocupación sobre la pérdida de empleos a medida que se automatizan tareas complejas es un claro ejemplo de cómo el progreso tecnológico puede generar incertidumbre social. ¿La sociedad del riesgo implica que el progreso es intrínsecamente malo? No. La idea de Beck es hacer visible que el progreso conlleva riesgos y consecuencias que deben ser reflexionadas y gestionadas, no detener el progreso.